4 relatos de terror de tráileros. Número 1. La extraña aparición. Hace aproximadamente 3 décadas, rememoro claramente un viaje desde Michoacán hasta Cancún. Me correspondió transportar una carga de metales y varillas sumamente pesadas, destinadas a la construcción de un edificio. En aquel entonces, la tranquilidad en las carreteras contrastaba notablemente con la agitación actual. Los asaltos eran raros, siendo más comunes los percances menores, como el reventón de una llanta o las salidas de camino debido al cansancio. En esa madrugada circulaba con serenidad, como de costumbre, con precaución en cada curva. De pronto, divisé a lo lejos, en el borde de la carretera, lo que parecía ser la silueta de una mujer haciendo señas con la mano bajo la sombra de un árbol. Al acercarme, confirmé que se trataba de una mujer hermosa, lo cual resultaba inusual a esa hora de la madrugada. Entre mis pensamientos, dudé por un instante si detenerme o no. ¿Sería real y necesitaría ayuda? ¿O era una artimaña para secuestrarme o robar la carga y mi dinero? Sin embargo, mi curiosidad e instinto de solidaridad superaron el temor que me infundía aquella presencia femenina. Por lo tanto, estacioné el tráiler un poco más adelante y descendí de la unidad con un pequeño bate, siempre prevenido ante cualquier eventualidad. Buenas noches, me pronuncié con nerviosismo mientras me aproximaba a ella. Observé con cierto morbo que llevaba un vestido verde corto y ceñido que, a la luz tenue de la luna, delineaba su figura con gracia. El miedo se transformaba en algo más que simple curiosidad. Buenas noches, insistí un poco más fuerte. Sin embargo, no pude obtener respuesta alguna al estar ya a unos 5 metros de aquella figura. En ningún momento me miraba a la cara. Al mirar hacia abajo, me di cuenta con gran terror de que esa figura no tenía pies, pero tampoco parecía estar flotando. Su cabello negro y su andar recordaban a un caballo, como si fuera una criatura oscura de la noche. En ese momento quedé petrificado, sin saber qué hacer. Al mirar directamente a esa presencia me di cuenta de que literalmente no tenía rostro, solo un enorme agujero negro. Con todas mis fuerzas, salí del asombro y traté de alejarme de esa terrible escena, cayendo al suelo en un intento de correr hacia el camión lo más rápido que mis piernas podían llevarme. Subí y arranqué lo más rápido posible. Por el retrovisor vi cómo esa figura venía corriendo detrás de mí. En momentos pude sentir claramente cómo el tráiler se movía, como si algo lo golpeara por la parte trasera, aunque era algo imposible dado que ya había alcanzado una gran velocidad, unos 160 kilómetros por hora, según marcaba el tablero. Avanzando unos 10 kilómetros, dejé de escuchar aquellos golpes, que hasta ese momento pensaba que eran causados por el mal estado de la carretera. Al encontrar un paradero, me detuve para poder asimilar lo que había pasado. Tenía grabada en mi mente la imagen del rostro y las piernas de esa criatura que había dejado atrás, kilómetros atrás. Mi mente no podía dejar de divagar, así que tomé el rosario que siempre colgaba del espejo y me lo puse alrededor del cuello. Tomé un sorbo del refresco que llevaba y recé, encomendándome a Dios. Estaba a punto de volver a encender el tráiler para continuar mi viaje, cuando de repente una oleada de sueño abrumador me invadió. Me sentía agotado y débil, con la vista nublada. No supe cuándo me quedé dormido, ni cuánto tiempo pasó, pero al despertar, miré el reloj de la radio y ya eran las 4:18 de la madrugada. Me froté los ojos y tomé otro trago de refresco antes de intentar encender el camión, pero la batería estaba muerta. Era extraño, ya que las luces y la radio funcionaban perfectamente. Mientras pensaba en lo que estaba sucediendo, sentí claramente cómo algo subía por el estribo del camión del lado del copiloto. Sentí el movimiento mientras alguien o algo se instalaba en el techo de la cabina y comenzaba a saltar. Subí todos los vidrios y traté de encender el camión, pero nada. Parecía completamente inútil.
Pude sentir de nuevo cómo esa presencia corría de un lado a otro en el techo del camión. Todo quedó en silencio por un momento, así que aproveché para bajar el vidrio de mi ventana y asomarme para ver qué estaba pasando. En ese momento ya no sabía qué creer. Todo me parecía posible. Al mirar hacia la parte trasera del tráiler, vi lo que parecía ser una criatura, un animal negro con forma humanoide, sentada en cuclillas en la parte trasera del remolque. La criatura me miraba fijamente y sonreía. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras el miedo y los nervios se apoderaban de mí. Estaba en pánico. Solo pedía a Dios que el camión encendiera. Al intentar encender el camión en repetidas ocasiones, aquella presencia volvió a sacudir y mover la unidad, lo cual me intrigaba profundamente. Considerando el peso considerable del camión y la carga de metal, era bastante desconcertante ver cómo se movía tan fácilmente, como si fuera ligero como una pluma y manipulado por una sola persona. Estuve a punto de salir corriendo en medio del pánico, pero me contuve, sabiendo que eso significaría mi fin. Después de tantos intentos, finalmente el camión se encendió. Aceleré como nunca antes, y kilómetros más adelante pude ver en el retrovisor cómo aquella entidad con un gran salto se bajaba del tráiler y se adentraba en el monte. Al llegar al próximo pueblo, ya de día y cerca de las 7 de la mañana, un poco más tranquilo, me detuve en un pequeño café donde encontré a otros compañeros desayunando. Al verme pálido y desconcertado, me preguntaron qué me había pasado. Les conté todo lo sucedido, y algunos de ellos, choferes con mucha experiencia, pudieron coincidir conmigo en que habían visto aquella criatura y esa mujer también. Incluso, algunos otros compañeros no habían corrido con la misma suerte que yo, ya que habían fallecido o tenido graves accidentes en esa misma parte de la carretera. Después de casi 30 años de todos esos eventos, en la actualidad he conocido a personas que también han presenciado esas apariciones terroríficas. Esto sin duda demuestra que, independientemente de la época o el lugar, existen situaciones extrañas que difícilmente pueden explicarse lógicamente. Número 2. La parada misteriosa. Durante años me he dedicado a recorrer las carreteras. Como camionero, soy bastante conocido y además tengo una amplia experiencia en mi labor como conductor. He viajado a diferentes partes del mundo, a lugares distantes de mi ciudad natal. Mis amigos camioneros siempre tienen historias que contar sobre sucesos extraños que les han ocurrido en la carretera, principalmente cuando transitan por una vía muy famosa de mi país llamada La Matanza, cuyo nombre se debe a los numerosos accidentes que allí ocurren. Yo solo escuchaba estas historias, pero no creía mucho en esas cosas. Nunca me había sucedido nada extraño. Sin embargo, un día tuve que hacer un viaje a un lugar llamado La Rancha, que estaba a varios kilómetros de mi ciudad. A las 12 de la medianoche, salí para llevar la mercancía a su lugar de destino. Esa noche la oscuridad era intensa, el frío resultaba insoportable y la soledad era abrumadora. Mientras transitaba, escuchaba música para combatir el aburrimiento. Después de recorrer 1 kilómetro, vi a una señora a mi derecha. Tenía el pelo largo y rubio y una estatura promedio. Decidí detenerme, pensando que tal vez necesitaba un aventón. La saludé y le abrí la puerta para que se subiera al camión. Comencé el viaje y, mientras tanto, pensaba en iniciar una conversación con ella. Ella me había comentado que vivía cerca de esa región, pero había algo extraño en ella. Ocultaba su rostro con un manto negro que le tapaba la cara. Le pregunté si tenía alguna inseguridad, y solo sonrió de una manera que me dio un miedo intenso. No podía explicarlo, era como una energía negativa. Cuando íbamos pasando por una zona, me pidió que la dejara en ese lugar, pero antes de desmontarse del tráiler, lentamente fue mostrando su rostro. Esto marcaría mi vida entera.
Aquella mujer era una calavera. Su rostro no tenía piel, solo huesos. Mi cuerpo empezó a temblar de una manera que pensé que moriría. Ella se desmontó del tráiler con una sonrisa burlona. Yo aceleré el tráiler lo más que pude. Por poco tengo un accidente. Mi mente todavía estaba procesando lo que había visto. Llegué muy asustado esa noche y no pude dormir. Al otro día me tocaba regresar a mi ciudad. Pero pasando por la misma zona, me di cuenta de que en ese mismo lugar, a mano izquierda, había un cementerio. Llegué a mi ciudad y le conté a todos lo que había sucedido y me dijeron que esa misma mujer le aparecía a todos y era la causante de los accidentes en esa carretera. Los conductores perdían la cordura. Número 3. Un encuentro nocturno aterrador. Tendría unos 7 años cuando viajaba con mi padre en su tráiler, transportando sacos de harina de una ciudad a otra. Ya era pasada la medianoche y la carretera se encontraba sumida en la oscuridad. El frío me envolvía y me había cubierto con una manta, pero aún así no sentía sueño. Conversaba con mi padre, pidiéndole que por favor me contara historias que hubiera vivido en la carretera, especialmente historias de terror. Él, riéndose, me decía que nunca había vivido nada así. Sus mayores miedos eran los encuentros con hombres armados que a veces lo detenían en la noche, la mayoría de las veces pertenecientes al ejército. Después de un rato, comenzaba a quedarme dormido cuando noté que mi padre reducía la velocidad. Por instinto, abrí los ojos para averiguar qué ocurría. Fue entonces cuando la vi, una joven haciendo la señal para que el camión se detuviera. Mi padre frenó hasta detenerse junto a ella. Él le explicó que no podía llevarla porque yo estaba con él y sería incómodo, pero que en otra ocasión podría ser posible. Escuché claramente las palabras de mi padre, pero cuando ella habló, su voz sonaba de otra manera, como si no fuera de este mundo. Dijo que no importaba, que ni siquiera la veríamos. No solo su voz me causaba terror. En el momento en que hablaba, desapareció ante mis ojos, pero mi padre seguía viéndola porque continuaba hablando con ella. En un momento dado, mi padre pidió que me acercara más a él para que ella pudiera acomodarse. Yo estaba aterrado y mudo. Mi padre me llevó más cerca de él con su mano. El frío que se sentía en la cabina era impresionante. Mi padre no hablaba con ella, solo miraba la carretera, perdido en sus pensamientos. La velocidad del camión no era normal, ya que él era muy precavido con eso. Pero iba a tal velocidad que parecía que quería que nos matáramos. Ahora no solo había visto a la chica y desaparecido ante mis ojos, el mayor terror era que cuando mi padre tomaba curvas cerradas a mucha velocidad, ella se hacía presente ante mis ojos. Ahí podía verla muy seria mirando la carretera. ¿Qué podía hacer en una situación como esta? El terror que sentí no es fácil de explicar. Ella seguía ahí, no podía verla, pero sí sentir su presencia y el frío que llenaba la cabina. La carretera se llenó de niebla que impedía ver el camino. Aún así, mi padre no cambió a luces altas y siguió como si nada, a una velocidad que nunca antes había visto en él. Desde que la niebla se hizo tan cerrada y espesa que no dejaba ver nada, la joven se hizo visible. Miraba al frente, pero en esta ocasión sonreía con maldad. No se estaba llevando a la muerte. Yo sacudía a mi padre para que frenara el tráiler, pero él seguía como si no me escuchara. Ella seguía con su risa. En un momento dado, él tomó una curva a tanta velocidad que el camión amenazó con salirse de la carretera. Mi respuesta instintiva fue decir Ave María Purísima. En ese momento, la niebla se fue y la noche volvió a la normalidad. Mi padre se espabiló como si hubiera estado dormido, cosa que no era así porque yo veía sus ojos bien abiertos, fijos en la carretera. Al mirarme, parecía que hubiera vuelto de un sueño. Lo primero que me preguntó fue dónde estaba la chica. En ese momento, caí en cuenta de que ya no estaba, al menos no sentía su presencia con nosotros. Empecé a contarle a mi padre lo de la chica.
Él me decía que no recordaba nada desde que ella se subió. Después de lo vivido, mi padre decidió que era mejor tomarnos un descanso, así que paramos en una orilla de la carretera. Dijo que durmiéramos siquiera una hora para seguir. Estando en estas, vemos pasar otro tráiler a una velocidad infernal. Lo que nos dejó sorprendidos no fue la velocidad con la que iba, fue a quien vimos como acompañante en la cabina. Allí iba la chica que nos había hecho la parada kilómetros arriba. Mi padre, sin decir nada, salió detrás del otro tráiler. Sonaba sus cornetas para que aquel otro hombre espabilara, pero no lo logramos ni mucho menos alcanzarlo. Su velocidad no era algo que mi padre pudiera o quisiera igualar. Kilómetros más allá, encontramos el camión volcado. Varias personas ya estaban allí socorriéndolo. Nada se podía hacer, el conductor había muerto. Parecía un microsueño, decían algunos que estaban allí. Mi padre y yo sabíamos que no era así. Había sido esa chica de la carretera. Ya llegaba un carro de bomberos a tratar de sacar el cuerpo, ya que había quedado aprisionado entre la cabina. Mi padre dio marcha al tráiler y nos marchamos de allí. Era mejor no ver más de aquello, y más aún que nosotros sabíamos la verdad. Número 4. El misterio en la ruta de los destinos. En el año 2013, regresaba de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, manejando mi tráiler. Esa era mi ruta habitual para las entregas. Aún recuerdo vívidamente ese día, hasta el día de hoy. Mi nombre es Julio, y aquel día, aproximadamente a las 6 de la tarde, me detuve a descansar en los límites de Nuevo León y Coahuila. Había sido un viaje muy largo. Me encontraba en un lugar llamado la Cuesta de los Difuntos, donde se encuentran varias capillas con imágenes de la Virgen, la Muerte, San Charbel, San Judas y Malverde. Me bajé para descansar las piernas y di un rodeo alrededor de mi tráiler para revisar que todo estuviera en orden antes de continuar. Por curiosidad me acerqué a las capillas, aunque la verdad no soy creyente de ninguna de esas figuras, con todo respeto para quienes sí lo sean. Casi oscurecía cuando subí de nuevo al tráiler. Me quedé sentado frente al volante un rato más para descansar. De pronto, las veladoras comenzaron a encenderse. Quedé sorprendido, ya que, siendo de cera, no había manera de que se encendieran por sí solas. No podía creer lo que veían mis ojos. Poco a poco se fueron encendiendo. Primero las que estaban frente a la imagen de la Muerte, luego las de la Virgen, y así sucesivamente. Quedé totalmente asombrado y desconcertado por lo que veía. Se me erizó la piel y un escalofrío terrible me recorrió. Me asusté y por un momento me quedé paralizado. Cuando reaccioné, arranqué el tráiler y me alejé de allí lo más rápido que pude. Afortunadamente, estaba arriba del tráiler y no presencié lo ocurrido mientras estaba cerca de las capillas. Jamás volví a detenerme frente a esas capillas en todo el tiempo que estuve pasando por allí debido a mi trabajo, que implicaba viajar por esa carretera con frecuencia. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia extraña como la mía? Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.